para continuar con los temas del día de hoy, tenemos al doctor José Carlos Rivera Cáceres, que nos va a dar el tema ¿qué hacer con el paciente traqueotomizado? El doctor es médico especialista, otorrinolaringólogo y cirugía de cabeza y cuello. Es un profesor de pregrado de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de Anáhuac Mayab. Es profesor adjunto de la especialidad de medicina familiar y de medicina del trabajo y ambiental, miembro del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Yucatán, de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringólogos, Cirugía de Cabeza y Cuello y de la Federación Mexicana de Otorrinolaringólogos. Él tiene práctica institucional en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS y tiene práctica privada en el Hospital Star Médica. Bueno, vamos a cederle la palabra al doctor para este interesante tema. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias primero que nada por la invitación para dar este tema aquí en el Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán. El día de hoy vamos a hablar de qué hacer con el paciente traqueotomizado. El tener un paciente con una traqueotomía, un familiar que tenga esta cirugía, pues va a conllevar una serie de cambios que va a afectar la calidad de vida de todos los pacientes. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué hacer con ellos, cómo vamos a cuidar de la traqueotomía. La verdad es que es muy triste la falta de cultura y el estigma social que representa tener una traqueotomía hoy en día. México es un país muy atrasado en este tema de la traqueotomía a comparación de nivel mundial, en donde podemos ver que los niños van a la escuela, que el adulto puede trabajar sin ningún problema, sin que sea mal visto, sin que le nieguen incluso el acceso a un centro de trabajo, a una incapacidad, a alguna enfermedad, porque pues obviamente tienen miedos y temores que nada que ver con este tema, ¿no? El objetivo de la plática, primero que nada, pues es aprender qué es una traqueotomía, conocer cuáles son las principales indicaciones para la realización de esta, cuáles son los diferentes tipos de cánulas que tenemos, porque pues de igual manera estamos acostumbrados a solamente conocer la cánula que nos pusieron en la cirugía y a veces ni siquiera accedemos a una segunda cánula o a una cánula con una función diferente para mejorar calidad de vida. De manera, para que nosotros podamos aprender a manejar la traqueotomía, tenemos que conocer la anatomía de la cánula, qué partes tiene la cánula, cómo se cuidan, cómo se quita, cómo se manejan, aprender del cuidado de la traqueotomía como tal y saber qué hacer en el caso de las complicaciones más comunes. Para empezar, vamos a comentar una gran diferencia que muchas veces no sabemos si está bien dicho, si no está bien dicho. La traqueotomía o la traqueostomía es un término que se usa de manera indiferente. Realmente podemos utilizar los dos, está totalmente aceptado, pero realmente sí hay una gran diferencia. Obviamente esto viene, pues, etimológicamente, pues tiene ciertas raíces donde, pues, tráquea, pues, significa arteria, tomé corte y estoma es una boca. Así como podemos tener una colostomía, que es un estoma intestinal, acá vamos a tener un estoma, que es la abertura de la tráquea a través del cuello. La diferencia entre una traqueotomía y una traqueostomía es la temporalidad y la técnica que vamos a utilizar. Cuando nosotros hablamos de una traqueostomía, normalmente vamos a pensar en el paciente laringectomizado o en el paciente en el cual voy a suturar la tráquea a la piel y este estoma no se va a cerrar. A diferencia de la traqueotomía, que si un paciente se llega a decanular, si un paciente le retiramos esta cánula, obviamente con el paso de los días ese estoma se va a cerrar y obviamente vamos a tener problemas con esos pacientes. Esta cirugía como principal objetivo va a ser el de asegurar la vía aérea. Tenemos muchas condiciones en las cuales nosotros tenemos que crear una vía aérea artificial para poder respirar, que este paciente respire. Hay muchas causas que pueden llevar a que nosotros seamos portadores de una traqueotomía. Entonces es muy importante que entendamos que el objetivo principal, porque hay varios objetivos, es asegurar una vía aérea. Que yo siempre le digo a los pacientes, si no respiramos,
realmente pues es algo incompatible con la vida, y muchas veces les pongo el ejemplo a los pacientes que no aceptan una traqueotomía, es ¿cuánto tiempo aguanta usted debajo del agua? Eso es lo que usted va a aguantar en llegar a un hospital, eso es el tiempo que usted va a tener para tomar una medida de urgencia, y muchas veces pues sabemos que pues no aguantamos ni siquiera 5 minutos debajo del agua. Hay que entender que hay muchos mecanismos para asegurar la vía aérea. Existen clasificaciones en las cuales vamos a tener dispositivos que vamos a poder utilizar para ventilar al paciente. En este caso vamos a hablar de los dispositivos infraglóticos. El primero, y es un método muy rápido y puede ser utilizado de manera de urgencia siempre y cuando tengamos todo lo necesario, es una ventilación transtraqueal percutánea a través de una punción cricotiroidea. Es la imagen que tenemos aquí, en donde podemos observar que por una aguja de cierto calibre vamos a utilizar una ventilación, que es una ventilación que se llama tipo jet, en el cual vamos a ser capaces de oxigenar a ese paciente únicamente a través de una punción. El problema que tenemos es que este tipo de ventilaciones no las tenemos de manera habitual, y obviamente pues no es algo a lo que podríamos acceder de manera rutinaria, pero podría salvar vidas. El otro procedimiento es una cricotiroidotomía, que es una cirugía de urgencia. Es una cirugía que se puede hacer de manera rápida, con cierta seguridad. Yo siempre les pongo el ejemplo de que es lo que vemos en las películas, de cuando les ponen casi la pluma y no sale sangre, y pues obviamente el paciente respira y no. Esto es una cricotiroidotomía, porque es una cirugía en la cual podemos tener un acceso a la vía aérea teniendo unos límites bien establecidos que no nos van a permitir dañar otras estructuras, que va a ser el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. En esa membrana es donde vamos a entrar y vamos a introducir un tubo endotraqueal, una cánula de traqueotomía, y obviamente pues vamos a poder asegurar la vía aérea. Desventajas: no se puede hacer en pacientes pediátricos, y de igual manera esta cricotiroidotomía se tiene que convertir en las primeras 24 horas en una traqueotomía, ¿sale? Después tenemos pues la traqueotomía, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hay muchos tipos de traqueotomía. Podemos clasificarla como electiva o de urgencia, ya que pues son pues momentos diferentes y circunstancias diferentes que nos van a hacer pues tener más tiempo, menos tiempo, una vía aérea segura, sangrado, pacientes complicados. Hay otras técnicas que se pueden hacer de tipo percutáneo, la quirúrgica, que es la habitual. La percutánea necesitamos un equipo especial para hacerla, tenemos que tener el entrenamiento para hacerla, y esto es una ventaja en el sentido de que pues, se puede hacer igual a un lado de la cama del paciente, en una terapia intensiva, teniendo todo el conocimiento, y le va a ir bien al paciente. No todos los pacientes son candidatos a traqueotomía percutánea, pero es importante que sabemos que es algo muy accesible, con un riesgo mínimo. Tienen que tener el entrenamiento para poder hacerlo. Y luego vamos a pasar a la parte de la intubación endotraqueal, que es lo habitual, pues intubar orotraquealmente o nasotraquealmente al paciente, como lo haríamos en cualquier motivo de urgencia. Un paciente que cae en paro, un paciente que requiere asegurar vía aérea, pues llega un médico internista, llega un anestesiólogo, llega el médico de guardia, el interno, y intuba el paciente, ¿sale? Entonces, estos son los métodos que podemos utilizar para asegurar la vía aérea. La traqueotomía, como les comentaba, no vamos a hablar mucho de la técnica, pero es hacer una incisión en la tráquea donde nosotros vamos a poder acceder directamente a la vía aérea, tratando de brincar todas las estructuras supraglóticas que puedan causar un tipo de obstrucción, sea cual sea. Hay muchos tipos de incisiones. Esto sí es importante, está descrito en muchas técnicas quirúrgicas. Sí puede ser horizontal, sí puede ser un tipo de colgajo tipo York, si va a ser en I, si va a ser que vamos a resecar todo el segmento de la tráquea. Tiene altura, no se debe hacer únicamente en cualquier lugar, o sea, se debe hacer entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Es diferente la técnica en el paciente pediátrico. El paciente pediátrico es un capítulo aparte. Nosotros vamos a hacer otro tipo de cirugía y otro tipo de procedimiento para poder acceder a la tráquea del paciente pediátrico, desde el tipo de incisión, desde el tipo de riendas que vamos a poner, desde el tipo de disección que vamos a tener el paciente pediátrico. Lo que vamos a hacer con esta cirugía al momento de abrir la tráquea, pues es obviamente colocar una cánula de traqueotomía, que lo que va a hacer es quedar entre el segundo y el tercer anillo traqueal, se va a fijar a cuello y va a ser el punto de acceso para que nosotros podamos respirar a través de ese estoma traqueal,
y podamos tener otro tipo de condiciones favorables para la vía aérea. Es un mecanismo de seguridad, puede ser permanente, puede ser temporal. Normalmente no estamos acostumbrados a ver a este tipo de pacientes. Cuando vemos un paciente en la calle con esto, lo volteamos a ver qué tiene. Eso no debería ser. Los pacientes se sienten estigmatizados y normalmente son los que traen hasta bufanda en pleno calor aquí en Yucatán porque les da pena que les vean su traqueotomía. Entonces, algo que tenemos que comprender de la traqueotomía es que lo que va a hacer es hacer un cortocircuito en el cual vamos a respirar a través del cuello y vamos a entrar directamente a la tráquea para que podamos ventilar. Muchas veces las cánulas van a tener un globo, como vamos a ver en un momentito, y esto va a tener una implicación muy importante en la voz, ¿ok? Los pacientes van a dejar de fonar, van a dejar de hablar, ¿ok? Y nosotros, cuando vemos un paciente con traqueotomía, desde que le decimos al paciente que tiene traqueotomía, le decimos que no va a hablar. ¿Okay? Y sí es cierto, no va a hablar, pero no significa que el paciente no debería hablar en un futuro o deberíamos dejar que el paciente no hable durante toda su traqueotomía y sobre todo si estamos pensando en un paciente que va a estar traqueotomizado de manera permanente. Entonces es algo que debemos de cuidar mucho. ¿Qué pasa cuando nosotros respiramos de manera habitual? El aire entra en la inspiración por la nariz, podemos exhalar por la boca, puede salir por la nariz. Esto va a generar, pues obviamente, un intercambio gaseoso, la perfusión a nivel pulmonar. Pero cuando nosotros tenemos la traqueotomía, y la traqueotomía va a ser la encargada de meter y sacar el aire por esa cánula va a ser de vital importancia. Si se tapa, el paciente deja de respirar. Entonces es algo muy importante. Esto que va a pasar acá va a ser un cortocircuito. Vamos a dejar de utilizar todas las estructuras supraglóticas para poder meter y sacar aire. La inspiración y la exhalación va a ser obviamente directamente a través del tubo de la traqueotomía. No vamos a utilizar estas estructuras y eso va a generar cambios también en la mucosa. Recuerden que la nariz se va a encargar de humidificar, se va a encargar de filtrar para que todo el aire que llegue a los pulmones esté limpio. Eso ya no va a pasar, va a entrar directamente a través de este estoma traqueal y obviamente la temperatura, la humedad, las partículas van a generar cambios en la mucosa, va a haber falta de humidificación y eso va a generar que tengamos secreciones, que tengamos un reflejo tusígeno aumentado, que el paciente tenga inflamación en la mucosa traqueal, que normalmente los pacientes tengan incluso lesiones a nivel del estómago. Entonces, todos esos cuidados son los que debemos nosotros llevar a cabo cuando tenemos un paciente traqueotomizado. ¿Qué me va a llevar a mí a hacer una traqueotomía? La verdad es que es muy variable. Puse algunas indicaciones, existen listas y listas de indicaciones. El criterio médico para realizar una traqueotomía incluso llega a ser variable. Nos hemos enfrentado a tiempos difíciles con el tema de COVID, por ejemplo. Se cambiaron a veces las indicaciones, los tiempos, si va a ser una traqueotomía temprana, si va a ser una traqueotomía tardía. La principal indicación pues va a ser la ventilación prolongada, normalmente por los pacientes que tengan una patología respiratoria, puede ser pacientes pues, que obviamente tengan alguna alteración pulmonar, puede ser un paciente que tenga una intubación prolongada secundaria a un desorden del sistema nervioso central por alguna afección neurológica, enfermedades neuromusculares donde no van a tener esfuerzo respiratorio, digo, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica en el cual el paciente va a requerir el apoyo de un ventilador para poder respirar. Hay indicaciones para eliminar espacio muerto, ya que muchas veces el paciente cuando está conectado a un ventilador, al reducir el espacio muerto, haciendo este cortocircuito, hace que los pacientes utilicen menores presiones a la expiración, que utilicen menos volumen, que utilicen menos presión. Entonces, eso puede generar ventajas incluso para el destete respiratorio. La higiene pulmonar es importante, pacientes con neumonía, pacientes que tienen alteraciones de fibrosis, pacientes que tienen alteraciones pulmonares que obviamente van a tener exceso de secreciones, va a mejorar la higiene pulmonar. El acceso quirúrgico, un paciente accidentado, un trauma maxilofacial, donde no es posible intubar al paciente, abrirle la boca, es un paciente que a lo mejor tiene una fractura del Lefort y vamos a fijar el maxilar con la mandíbula, se va a quedar cerrada la boca, no hay acceso oral, a veces se puede hacer nasal, a veces hay tumores. El cáncer de laringe es una de las causas también muy frecuentes de que tengamos a pacientes con traqueotomía. Aquí no vamos a tocar el tema sobre el cáncer de laringe y la laringectomía total,
es otro tema un poquito diferente, incluso es un tema importante por la cuestión de la rehabilitación foniátrica en ese tipo de pacientes, pensando en una voz erigmofónica o que utilizar otras técnicas, y vamos a utilizar válvulas en las cuales podemos hacer que los pacientes fonen. Cirugías, digo, puede ser para cualquier tipo de cirugía que realmente lo amerite. Cuando nosotros tengamos obstrucciones de la vía aérea, digo, está reportada, por ejemplo, no es tan común, pero la epiglotitis, algún tumor, la parálisis cordal, que tampoco es tan rara. Pensamos que los pacientes que tienen parálisis cordal bilateral pueden ir por la calle con estridor. Muchas veces los pacientes que están paralizados de manera bilateral porque tienen alguna lesión del nervio laringeo recurrente, pues obviamente va a generar que las cuerdas vocales se vayan hasta la línea media y tengan un gap glótico milimétrico, que el paciente habla muy bien, fona muy bien, las cuerdas están pegaditas, pero tiene un estridor cada vez que respira. Entonces, durmiendo, pues imagínense una flema, saliva, un paciente que le dé COVID, que le dé una gripa cualquiera, pues va a correr el riesgo de no llegar a un hospital porque no van a tener la capacidad de tener una adecuada respiración, ¿no? Pacientes que tengan un choque anafiláctico, un angioedema, alguna inflamación de la vía glótica, esos pacientes que por alguna razón fueron de intubación difícil, tuvo mucho edema, la glotis, las estructuras laríngeas y no se puede ventilar. En esos momentos hay que hacer una traqueotomía de urgencia. Cuerpos extraños incluso llegan a ser indicaciones de traqueotomía. Los accidentes, traumas penetrantes de cuello y sobre todo algo que también está muy en boga, el SAOS, ¿ok? El tratamiento, el gol estándar para el manejo del SAOS, pues es la colocación de CPAP, pero pues también hay pacientes que son refractarios a CPAP, que incluso la traqueotomía es el tratamiento definitivo para tener a pacientes con SAOS muy severos o con ciertos riesgos cardiovasculares, ¿sabes? En palabras sencillas, las consideraciones mayores para hacer este tipo de procedimiento es: 1, quiero asegurar la vía aérea. 2, pacientes críticos que requieren ventilación mecánica, que va a ser de manera prolongada para mejorar la higiene pulmonar, para mejorar el destete ventilatorio, eliminar espacio muerto y pues limpieza pulmonar eficaz. Al poder aclarar, al poder tener la capacidad de succionar, de aspirar y de limpiar las secreciones traqueobronquiales, pues obviamente vamos a reducir pues, el riesgo de tener complicaciones a largo plazo. Es importante conocer la cánula. Si nosotros no conocemos la cánula, no vamos a ser capaces de quitarla, ponerla. Nos da miedo incluso tocar a un paciente con traqueotomía porque nos da miedo que si se le sale la cánula se va a ahogar en ese momento en el consultorio. Lo primero que hay que saber es cómo es la cánula para que nosotros podamos saber qué hacer, qué partes tiene. Muchas veces vemos la cánula y no sabemos qué es esto. No sirve para nada. Lo tiran y cuando lo necesite llega el doctor y dice, bueno, ¿y dónde quedó la guía, el obturador? ¿Qué es eso, doctor? No, pues la cosita morada que venía, ya lo tiramos. Y es lo que necesitamos a veces para recanular a un paciente. Entonces, las cánulas van a venir de diferentes formas, van a venir de diferentes marcas incluso. Las cánulas van a tener esta forma habitualmente, donde vamos a tener como... aquí vamos a tener un adaptador, no todas son iguales, pero vamos a tener un adaptador de 15 milímetros, que va a ser el adaptador donde vamos a poder conectar un ventilador. No todas las cánulas vienen de 15 milímetros, eso es algo muy importante. Llega el paciente a quirófano con su cánula, hace así el anestesiólogo y dice, esto no da aquí, no entra. ¿Por qué? Porque no es una cánula para conectar un ventilador. Normalmente las cánulas vienen con un adaptador de 15 milímetros. Los kits de cánulas de traqueotomía van a traer una cánula, puede ser con un globo, puede ser sin globo. Aquí vamos a ver el globo, el baloncito donde vamos a corroborar que esté inflado. Una endocánula que es muy importante. Muchas veces los pacientes llegan sin endocánula porque no entendemos la importancia de esta endocánula. El obturador que va a ser la guía para poder introducir esa cánula. Y a veces traen algún taponcito, alguna válvula fonatoria, dependiendo de la marca, el costo y la necesidad del paciente. Cuando nosotros hablamos de cánulas, hablamos de medida. Normalmente cuando vemos al paciente con la cánula, decimos una cánula número 8, número 7, número 6. Aquí algo importante acerca del número es que tienen que entender que el número va a ser el diámetro interno, no el diámetro externo. Cuando ustedes vean las referencias de las cánulas, ahorita vamos a ver unas imágenes, van a ver que los números van a ir variando y van a decir, pero esta cánula es 8, pero dice que es 10 punto y tanto.
es porque ese es el diámetro externo. Lo que a nosotros nos interesa es que el calibre del diámetro interno sea de lo que estamos mencionando, un calibre 8, un calibre 7. Las cánulas tienen ciertas curvaturas, incluso hay guías donde tenemos las medidas de todos los ángulos de la cánula, porque hay pacientes muy gorditos de repente, donde la obesidad y el panículo adiposo no va a permitir que esta cánula llegue a la tráquea o que se salga fácilmente. Entonces existen cánulas que se llaman de rama larga. Las cánulas pediátricas son totalmente diferentes a las cánulas de adultos, incluso en material. Vistas de lado, vamos a ver que las cánulas, esta curvatura va a permitir que entre en el cuello perfectamente, bloquee a nivel traqueal y permita que de esta manera podamos respirar directamente. La guía, que literal la tiran porque no saben qué es muy importante. Yo siempre le digo a los pacientes cuando se les hace una traqueotomía, esta cajita, ténganla siempre a mano, ahí tengan una guía y normalmente una endocánula de repuesto. Siempre hay que tener la mano, saber qué número de cánula tiene el paciente, saber que la guía es indispensable para la recolocación de la cánula, para no lastimarlo, la endocánula, que es sumamente importante para la limpieza y para evitar esas obstrucciones de la cánula de traqueotomía. Imagínense que el paciente tenga esta cánula puesta y se tape por un moquito, se seque un moquito porque pues hay problemas de humidificación y no tiene endocánula. ¿Qué va a pasar? El moco o lo tose o se lo empujo con algo cuando lo quiera succionar. En cambio, la función de la endocánula va a ser que sea como una segunda camisa que al momento de retirarla vuelva a permeabilizar la cánula de manera eficiente. Eso es algo muy, muy, muy importante. Las cánulas, cuando las vemos, digo, hay diferentes marcas, van a tener muchos numeritos y muchos valores en la cánula que nos van a permitir saber qué tiene el paciente. Llega el paciente y le decimos, ¿qué cánula tiene? ¿Qué número de cánula tiene? No sé, doctor. ¿Es con globo? ¿Es sin globo? ¿Es fenestrada? ¿No fenestrada? No sé, doctor. La cánula habitualmente lo dice, ¿sale? Si nosotros no sabemos o el paciente no sabemos, nosotros nos podemos ir a la cánula y ahí podemos revisar qué tipo de cánula tiene el paciente. Obviamente varía de marca, incluso a veces es casi invisible, pero sí lo dice, ¿eh? El numerito. Si se fijan aquí, pues es una cánula del 8, ¿ok? Es una cánula fenestrada, donde nosotros podemos ver los diámetros de la cánula. Este es el diámetro interno y este es el diámetro externo. Y dicen, es que es 8, pero mide 12. Sí, lo que pasa es que el diámetro interno, pues es 8, realmente. Dice 7.6 porque esa es la medida exacta, pero esto va a cambiar y va a variar dependiendo de la marca. Las marcas, las cánulas número 8 de Chile y de Portex van a tener variantes en ciertos milímetros, pero pues obviamente se consideran como una cánula 8. Aquí va a estar la marca habitualmente en algún punto, Portex, Chile, Covidien, que nos va a permitir pues también saber qué tipo de cánula tiene el paciente. Esta es una cánula que no tiene globo, no cuff, ¿ok? Vamos a ver incluso que no tiene globo porque pues obviamente no sale el testigo del globito para hacer el neumotaponamiento. A veces traen el número de serie. Y pues obviamente ver si el paciente tiene cánula y endocánula, cómo está puesta, las riendas, a veces están suturadas. Pero eso es lo más importante, que nosotros tengamos la capacidad, incluso desconociendo qué cánula trae el paciente, tengamos la capacidad de leer y saber qué cánula trae el paciente. Porque si yo le voy a pedir la cánula o le voy a cambiar la cánula, tengo que saber qué le voy a pedir. Y a veces únicamente le puedo decir, para la próxima va a traer una cánula 8. O llega el paciente y dice que no sé qué cánula tiene. Y se va el paciente porque no saben qué cánula. Pregúntele a su doctor que se la hizo. Ahí lo dice. Siempre lo va a decir la cánula. Es sumamente importante. Hay muchos tipos de cánula. Hay que aprender también que las cánulas pueden ser diferentes y obviamente esto va a permitir funciones diferentes de la cánula de traqueotomía. Primero que nada, entendamos que las más comunes, las más habituales, las que se ponen en los primeros días de la traqueotomía son cánulas con globo. ¿Por qué? Porque este globo nos va a permitir pues, evitar el sangrado, va a permitir que el paciente pueda estar ventilado, ¿ok? Al sellar la cánula, la tráquea, obviamente va a permitir que podamos meter presión, así como cuando tenemos un tubo endotraqueal. Esto es importante porque a veces dejamos al paciente en la vida con el globo inflado, eso está mal. Hay cánulas que ya no tienen globo para esos pacientes que ya no están conectados a un ventilador, para esos pacientes que ya no requieren el manejo, ya no tienen un problema con el manejo de secreciones, no están sangrando, son traqueotomías de más de 7, 14, 30 días, meses, años.
la fenestrada, la no fenestrada. Habitualmente hablamos de la no fenestrada porque es la primera que se aplica, pero muy pocas veces le indicamos al paciente una cánula fenestrada. Y esto es sumamente importante porque se nos olvida que el paciente puede hablar. ¿Okay? La cánula fenestrada va a permitir que el paciente hable. Si estamos poniendo una cánula para un paciente que tiene una parálisis cordal bilateral, que por definición al momento de estar aproximada a las cuerdas va a tener una buena calidad vocal, pero el problema es que no respira y yo le pongo una cánula, ¿qué va a pasar? Este cortocircuito ya no va a permitir que el aire suba atraviese la glotis. Entonces, dejamos que el paciente vaya por la vida con una buena calidad vocal sin poder hablar. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de cambiarles la cánula de traqueotomía. Entonces, existen cánulas fenestradas que son para ese tipo de pacientes en los cuales debemos estimular la voz, ¿ok? Que hablen, la rehabilitación vocal, ahorita vamos a tocar este tema, es importante. Hay con endocánula, sin endocánula. Habitualmente todas vienen con endocánulas cuando son de adultos. La endocánula es esencial para que la cánula no se tape, se pueda limpiar, se pueda permeabilizar. Nota, las pediátricas no traen endocánula, son de materiales diferentes, son diferentes las cánulas pediátricas a la del adulto, pero habitualmente no tienen endocánula. Hay válvulas que ya las venden incluso con válvulas fonatorias. Hay válvulas fonatorias accesorias que podríamos comprar y no son caras, que es lo peor. Hay válvulas que cuestan 300 pesos que podrían dar una muy buena función para que el paciente pueda hablar. Lo que les decía de la rama larga, pacientes obesos, necesitamos, ponemos una cánula, no va a llegar. Pacientes con tumores de cuello, necesitamos cánulas mucho más largas, son caras, pero existen. En cuanto a los materiales, pues de igual manera tenemos que entender que el material va a depender de qué tanto tiempo lo va a tener el paciente, a qué acceso tenga el paciente para comprar un material diferente. Normalmente las cánulas hoy en día son de cloruro de polivinilo, como la marca Portex, la marca Chili, pueden estar combinadas con silicón, sobre todo las pediátricas, las marcas Chili son blancas, son de silicón, son flexibles, no traen endocánula, traen adaptador de 15 milímetros. Y está la parte de la cánula metálica de Jackson, en la cual, pues, para pacientes que van a tener mucho tiempo la traqueotomía, pues es un poquito mejor, les lastima menos, tiene ciertas implicaciones. Así como hay cánulas plásticas fenestradas, no fenestradas, también hay cánulas fenestradas metálicas. También es algo que a veces ignoramos. Decimos que siempre vamos a poner una cánula metálica para el paciente neurológico porque está postrado en cama. Bueno, a lo mejor no va a hablar, pero les va a acomodar un poquito más la metálica porque se infecta menos, tenemos capacidad de esterilizar esa cánula, tener un repuesto y estar jugando con las cánulas sin que sea un costo tan alto al fin y al cabo, ¿no? Acá hay unos ejemplos de cánulas. Esta es marca Chili. Esta es una cánula que tiene globo, ¿ok? Tiene endocánula, tiene una guía. Aquí podemos ver el testigo del globo para el neumotaponamiento. La guía, pues obviamente queda dentro y va a ser una puntita roma que nos va a permitir introducir la cánula sin crear daño, sin lastimar el tejido. Obviamente cuando es la cánula por primera vez y cuando vamos a hacer recambios de cánula, pues esto nos va a ayudar a que el paciente no tenga tanta molestia, que no sangre después de cambio de cánula, ¿no? Hay muchos tipos de cánula, realmente podemos verlas en diferentes etapas. Esta es una cánula en la cual no tiene globo, una cánula con globo sin endocánula, una cánula con globo con endocánula, para que nosotros podamos entender que hay diferentes piezas que incluso podemos ir retirando para que el paciente pues pueda tener diferentes funciones, ¿no? Cánulas un poquito más flexibles, de rama larga, en las cuales podemos tener otro tipo de curvatura y podemos acceder de una manera mejor a la tráquea. Normalmente tienen globos, son caras, son de difícil acceso en muchas ocasiones, pero pues a veces el paciente la necesita. El paciente no va a bajar de peso de un día para otro, o el paciente no le vamos a poder quitar el tumor de un día para otro. Necesitamos conseguir las cánulas de este tipo. Existen las cánulas en globo con endocánula como esta para pacientes que ya no necesitan el ventilador. Podemos acceder a estas. Tienen endocánulas. Las cánulas pediátricas son de silicón blando, no tienen endocánula, únicamente traen sus guías. Aquí podemos conectar un ventilador, la forma es diferente, la curvatura es diferente, las medidas son diferentes, hay neonatales, hay pediátricas. Todo lo dice aquí, Chili, tamaño, size 4, diámetro externo, diámetro interno, todo lo va a decir la cánula. Siempre que tengan duda, váyanse a la cánula, ahí lo va a decir siempre. Ahí vamos a encontrar toda la información. La idea de las cánulas fenestradas es que tengan un agujerito aquí. Esto va a permitir que cuando el paciente hable, pueda meter aire, pueda hablar, incluso pueda respirar.
Hay cánulas fenestradas en muchos aspectos. Hay endocánulas fenestradas y endocánulas no fenestradas. Normalmente vienen de colores diferentes. Si se fijan, esta es la cánula y trae una endocánula completa y una endocánula fenestrada, porque a veces el paciente pues, para dormir a lo mejor pues, no va a hablar, se puede poner la endocánula completa y para el día puede utilizar la endocánula fenestrada, ¿sale? Así es como se ve de lado una cánula fenestrada y aquí hay un taponcito para que le pueda ayudar a la fonación, para que no se tengan que ya estar llevando el dedito a la cánula de traqueotomía para que puedan bloquear la salida de aire. Esto es lo que pasa cuando el paciente tiene una cánula fenestrada. El paciente cuando tiene una cánula con globo no son capaces de hablar porque el globo va a sellar la tráquea y no va a permitir que el aire se vaya hacia la glotis. Esto es lo que habitualmente ocurre con los pacientes cuando están en un ventilador, cuando está reciente en la traqueotomía, cuando están sangrando, cuando tienen una neumonía, secreciones. Bueno, inflamos el globo y el paciente obviamente va a hacer este intercambio aquí en el aire, pero no va a ser capaz de hablar. Cuando el paciente le ponemos una cánula sin globo, son esos pacientes que a lo mejor sale un poquito de voz, no saben hablar y no les enseñan a hablar y dicen, es que sí puedo hablar, doctor. Son porque tienen un espacio entre la cánula y la tráquea que permite la fuga de aire a través de la glotis y permite hablar. Pero nosotros muchas veces no educamos al paciente en esto. O sea, suponemos que el paciente va a hablar si puede y si no también, qué bueno. Realmente lo que deberíamos hacer es rehabilitar al paciente y ponerles cánulas fenestradas que puedan permitir el intercambio del aire para que el paciente pueda hablar. No por tener una traqueotomía el paciente se va a quedar sin voz, porque es lo primero que le decimos al paciente. Le vamos a hacer una traqueotomía y no va a poder hablar. Pero eso es mentira. Hay pacientes que sí van a poder hablar. Obviamente si tienen un daño neurológico y es una secuela neurológica, a lo mejor de un EBC o algo. Obviamente, aunque no tuvieran la cánula de traqueotomía, no van a poder tener la capacidad de fonar. Pero pues si el paciente tiene la oportunidad, hay que hacerlo. Sobre todo en el paciente pediátrico, donde están adquiriendo lenguaje. Hay niños que desde el nacimiento o a muy corta edad tienen una traqueotomía y no aprenden a hablar correctamente porque no van a terapia, porque dicen, no, tiene una cánula, el niño no va a hablar nunca, y nunca le dan una terapia foniátrica porque ese paciente intuyen desde los pediatras que no va a hablar, cuando existen diferentes estrategias para que esos pacientes puedan hablar. En cuanto a la cánula, digo, la cánula aquí hay que cuidarla en casa, en el hospital. La cánula va a modificar ciertas cosas a nivel de la vía aérea, digo, va a modificar cómo se humidifica, como les decía, ya no va a pasar por la nariz, no vamos a tener moco, no vamos a poder filtrar ese aire. Vamos a tener que estar succionando la cánula porque es un cuerpo extraño al fin y al cabo y eso va a generar que el aire frío también a veces nos permita tener un poquito más de secreciones. Incluso podemos llegar a tener mal manejo de secreciones por la patología de base, no solamente por la cánula. Tenemos que estar cambiando las riendas también. Luego los pacientes llevan las riendas de meses. Las riendas son con lo que fijamos la cánula. Podemos llevar meses con esa cánula. Eso es un foco de infección. El paciente se baña con ellas, come con ellas, se ensucian y llegan con esto así color chocolate cuando es blanca realmente. Nunca las cambian. ¿Por qué? Porque no son a veces de fácil acceso, no saben dónde comprarlas, no saben cómo hacerle, les da miedo cambiarlas. Entonces esto es muy importante. El cambio de cánula es un tema que vamos a tocar muy importante porque normalmente el paciente cuando lo vean, pregúntenle cuándo fue la última vez que le cambiaron su cánula. Y hay pacientes que dicen hace 2 años, 1 año. Y ahorita van a ver lo que dice la empresa que hace las cánulas, cuánto tiempo deberían de tenerlas, ¿vale? El cuidado del estómago, siempre hay que revisarlo. La limpieza de la endocánula. Vamos a tocar temas de alimentación y nutrición, la higiene oral, la comunicación, la inserción social y la decanulación. Para la humidificación existen diferentes filtros. ¿Okay? Nosotros vemos al paciente con la cánula destapada, con un paliacate, con un pañuelo, con una bufanda, pero realmente existen filtros de humidificación que calientan el aire y humidifican el aire conforme pasan. Se pueden adaptar a los conectores de 15 milímetros. Se puede utilizar incluso cuando está conectado el paciente a un ventilador. Lo que hacen estos filtros es obviamente hacer la función que hacía la nariz para que cuando nosotros respiremos a través de la traqueotomía no entre el aire frío, no entre el aire seco, no entre el aire en un alto volumen y obviamente no genera resequedad en la mucosa traqueal, mayor aumento de secreciones, inflamación. Entonces existen estos filtros que son muy importantes para los pacientes traqueotomizados. Existen filtros chiquitos, más grandes, diferentes marcas.
Existen unos baberos que también son unos filtros, ¿ok? Se llaman trash bibs, en los cuales lo que hacen es filtrar las partículas. El paciente está en la calle con la traqueotomía y pues obviamente pues todas las partículas del aire, la contaminación está entrando directamente. Digo, a veces utilizan un palacato, pero estos son filtros especiales para filtrar cierto tipo de partículas, para humidificar el aire, evitar que el aire entre en lo más frío, ¿no? Todo esto a veces no lo vemos o nunca hemos visto un paciente con esto. ¿Por qué? Porque no hay la cultura de la traqueotomía en nuestro país. Esto en Europa, en Estados Unidos incluso, pueden ver pacientes en la escuela, en el trabajo, con este tipo de aditamentos que obviamente le ofrecen calidad de vida. Aquí no hay, son caros, no los pueden conseguir porque no existe la cultura de esto, ¿no? La humidificación es sumamente importante, es algo que, pues bueno, no es totalmente indispensable, pero debería ser un punto importante para cuando tenemos una traqueotomía. La otra parte del manejo de la traqueotomía es cuándo utilizar succión. El paciente piensa que cuando va a tener una traqueotomía tiene que comprar un aspirador y tiene que andar con la succión y el paciente se vive aspirando. No siempre es así, no siempre es así. La succión va a ser cuando nosotros tengamos signos visuales o audibles de que el paciente tiene secreciones. ¿Por qué voy a aspirar a un paciente que es un paciente que a lo mejor tiene una traqueotomía por una parálisis cordal bilateral cuando es sano completamente, tiene un buen esfuerzo respiratorio y tiene la capacidad de toser, por ejemplo? Lo primero, antes de meterle un tubo, que es un punto de contaminación, si por alguna razón choca con algo, no se cambia, si el paciente tiene la capacidad de toser, pues que tosa. Ya si tosió y no puede, bueno, entraremos con el tema de la succión. La succión es más que nada para esos pacientes que pues obviamente están postrados, que no tienen cierto reflejo de oxígeno, no tienen esfuerzo respiratorio, que van a empezar a presentar dificultad respiratoria o en los cuales vamos a pensar que la cánula va a estar parcial o totalmente ocluida. Entonces son este tipo de pacientes en los cuales podemos llegar a utilizar un aspirador. Es importante si tenemos un paciente de este tipo en casa tener un aspirador portátil. Son pacientes que a veces no tienen la capacidad de expectorar. Hay muchos tipos de succión hoy en día. Digo, COVID ha llegado a cambiar y a revolucionar todos estos temas en la vía aérea, pero bueno, hay sistemas cerrados en los cuales no tenemos contacto con las secreciones y todos los aerosoles que producen este tipo de pacientes, ¿no? Un punto importante, el vómito. A veces el paciente se vomita y no sabemos qué hacer y nada más lo estamos limpiando. No, a veces el vómito, pues corremos el riesgo de que se vaya a la vía aérea. Hay que succionar este tipo de pacientes. A veces los pacientes están en cama, postrados y empiezan a desaturar. ¿Sí? O están en la terapia intensiva, o están en casas conectados a un ventilador. La desaturación es un motivo para que nosotros podamos pensar que algo está ocluyendo esa cánula. Si tenemos cambios en los ventiladores, cuando estamos viendo los parámetros ventiladores, vemos que está tratando de meter aire, empiezan a sonar las alarmas del ventilador porque obviamente algo pasa y no pasa el aire y sentimos ahí obviamente problemas para la ventilación. Y otra muy importante, cuando el paciente lo pida, sobre todo en el paciente pediátrico, el paciente a veces ya solito dice, necesito que me succionen. ¿Por qué? Porque no pueden, ya tosieron, sienten que tienen algo atorado. Entonces, bajo solicitud también es una buena indicación para realizar la succión. Eso es lo que nos recomiendan en cuanto a los catéteres. Igual, a veces utilizamos el catéter que tenemos a la mano o el primer catéter que encontramos, pero sí deberíamos tener cuidado con el tipo de cánula, porque a veces compramos el catéter y no contemplamos que no va a pasar a través de la cánula de traqueotomía. Entonces, para ventaja en el adulto, arriba de 7, una cánula del 7.0, un catéter número 12 French va a ser suficiente para aspirar. Entonces, tampoco conviene tener un catéter muy grande, porque cuando nosotros estamos succionando, pues todo el oxígeno nos lo estamos llevando. Entonces, el paciente empieza a desaturar y le falta aire. Siempre que vamos a succionar a un paciente, tenemos que preoxigenarlo. No todos los pacientes, obviamente, son candidatos, pero si un paciente está conectado a ventilador, preoxigenamos. Si el paciente utiliza oxígeno suplementario, lo preoxigenamos unos minutos y después lo succionamos a través de la cánula. No más de 10 a 15 segundos por succión, ¿sale? Si nosotros nos tardamos más, cuando veamos el oxímetro, el paciente empieza a desaturar y esa sensación obviamente puede ser muy fea para el paciente y obviamente puede tener estragos a nivel ventilatorio cuando tenemos falta de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer con estas secreciones? Si estamos succionando es porque a lo mejor el paciente tiene muchas secreciones. Existen medicamentos como los mucolíticos para facilitar la expectoración de este tipo de secreciones, expectorantes combinados, simples,
micronebulizaciones, ¿ok? Para que esté más humidificada la vía aérea. La terapia pulmonar también es muy importante. Existen chalecos de percusión y vibración torácica que permiten el manejo de las secreciones, valvopercusión, estar cambiando al paciente de posición. Todo eso es importante en el paciente que tiene traqueotomía. Los pacientes que están postrados son los pacientes que tienen mayor posibilidad de complicaciones derivado a este mal manejo de secreciones. El tener mal manejo de secreciones es una indicación para que el paciente no se pueda decanular. Es algo muy importante. Por eso debemos rehabilitar al paciente para que pueda manejar las secreciones de manera adecuada y podamos retirarle la cánula lo más pronto posible. En cuanto al cambio de riendas, nos da miedo, siempre y cuando lo podemos hacer solo, lo podemos hacer con apoyo de alguien. Existen varios tipos de riendas, varios tipos de marca, de velcro, de cintas. Realmente lo que hay que hacer cuando son de velcro, alguien puede agarrar la cánula de traqueotomía y podemos despegar la cánula de un lado primero, del otro lado después, y siempre dejando por lo menos un dedo entre el cuello y la rienda, porque a veces la traen así pegadita o la traen muy floja. El tener la cánula muy floja también es un factor de riesgo para que pueda erosionar la puntita de la cánula y se esté saliendo y esté erosionando las estructuras que tenemos en el cuello. Puede ser con cintas, siempre se recomienda que cuando sean con cintas sean nudos cuadrados para que no lastimen la piel del paciente. Este es un tipo de colocación de riendas que se sugiere, por ejemplo, en pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos pues, se pueden estar jugando y se puede desamarrar aquí. Aquí las aseguran con una asa y le dan la vuelta y hacen un nudo cuadrado en la parte posterior. Les lastima menos, están más fijas. Siempre dejar un dedo aquí de distancia es algo sumamente importante. Y pues el paciente obviamente pues se debe estar cambiando la rienda de manera frecuente, incluso casi después del baño, tener varias riendas, y si está mojada, si está sucia, si se manchó con la comida, obviamente hay que cambiarlas. Literal, andan años con la rienda toda sucia, y eso es algo muy importante. Este es algo que me interesa mucho que contemplemos, y es una pregunta muy importante que nos hace el paciente y que muchas veces no sabemos qué decirle, es ¿cuándo vamos a cambiar esa cánula de traqueotomía? 3 meses, doctor. 3 meses. 1 año. Puede estar 6 meses con la cánula. Realmente no es tan así. Realmente deberíamos tener un poquito más de rutina y una temporalidad un poquito más objetiva en cuanto a cuántos días tenemos para cambiar una cánula. Las guías dicen que la primera vez que se cambia la cánula debe ser entre la primera 7 a 30 días. Hay varios criterios, vamos a platicar un poquito de eso, pero entre 7 y 30 días. Y posteriormente se debe cambiar rutinariamente entre 1 mes y 3 meses, no más. Y literal hay pacientes con años con esa misma cánula de traqueotomía. Siempre es importante que cuando vayamos a realizar el cambio de la traqueotomía, pues sea porque requerimos revisar esa cánula, que esté limpia. Si el paciente, por ejemplo, tiene incomodidad, la podemos cambiar. Si la tenemos que succionar y a lo mejor no entra, bueno, podemos cambiarla. Si el paciente tiene una cánula rota, si el paciente tiene una cánula con globo y el ventilador está fugando porque a lo mejor se reventó el globo, bueno, es otra indicación para cambiarla. Que vamos a cambiarle una cánula diferente porque queremos que ahora el paciente hable y ahora vamos a ponerle una cánula fenestrada, porque el paciente ya está teniendo datos de traqueomalacia o una estenosis traqueal, podemos cambiarla, que no haya buena coordinación ventilatoria, porque le vamos a hacer una broncoscopía, porque vamos a evaluar al paciente en una patología de voz y lenguaje, por ejemplo, porque vamos a iniciar el destete ventilatorio. Todas estas son indicaciones para poder cambiar una cánula. La más importante aquí, el criterio que tenemos que tener en cuenta es cuántos días vamos a tardar nosotros en cambiar una cánula. Es muy triste, eso es lo que dice Covidian, por ejemplo, en su cajita. Dice, el tubo de traqueotomía y el obturador son aparatos médicos para utilizar en un solo paciente. Obvio no son intercambiables, ¿eh? Y dice, el uso en un solo paciente no debe superar los 29 días. Marca Covidian, ¿eh? Años con cánulas de traqueotomía. 29 días dice el fabricante, ¿eh? No recomienda más de 29 días. Las decisiones sobre los cambios van a ser por el médico responsable, la persona asignada, utilizando técnicas de decisiones médicas aceptadas. Entonces, el fabricante dice 29. Nosotros podemos, incluso hay guías que dicen que hasta 3 meses. Pero no más, ¿eh? O sea, literal, no más de esto. Encontré este texto en un libro, en un artículo de Up to Date, y me llama mucho la atención porque acá nosotros cuando queremos cambiar la traqueotomía es, mándenlo con el otorrino, mándenlo con el cirujano, mándenlo con otro médico, pero no yo.
Y normalmente es porque le tenemos miedo, pero realmente dice, el cambio puede ser realizado por personal capacitado como terapistas respiratorios, intensivistas, neumólogos, anestesiólogos, enfermeros, terapistas de lenguaje. Sin embargo, dice, si prevé algún problema para el cambio o el paciente tiene una vía aérea difícil, bueno, se deberá realizar por un experto. Pero hay pacientes que pueden tener un cambio de traqueotomía sin ningún problema, ¿eh? Incluso les podemos quitar la cánula durante la consulta para revisar la cánula que esté bien, para intentar dar una terapia, a lo mejor ponerle una cánula fonatoria y que el paciente se vaya contento porque ese día habló. Es algo sumamente feliz para el paciente. Cuando vean al paciente con su cara de felicidad, cuando ve, es que yo no había hablado en años, a veces es porque nos da miedo cambiar una cánula, ¿eh? Hay que dejar de tener miedo, hay que saber hacerlo, hay que capacitarnos para hacerlo. Existen kits de traqueotomía que pues, nos permiten el cambio. Si no existe, nosotros podemos armar nuestro kit en el consultorio para tener todo lo disponible para poder cambiar una cánula. Algo muy importante cuando hagamos un cambio, siempre tenemos que tener la cánula de igual calibre de la que tiene el paciente y un tamaño abajo, porque a veces el paciente le quitamos la cánula y cuando queremos meter la 7 que tenía antes decimos, es que ya no entra, ¿qué hago? Ya se la quité, la tengo en mi mano. Bueno, por suerte tengo una 6 que voy a asegurar que va a entrar sin ningún problema. Entonces, esto es como una medida de seguridad, lo recomiendan las guías. Tener riendas, tener tijeras, tener un equipo de succión por cualquier cuestión de secreciones, vómito, tos, los catéteres de aspiración, solución salina, guantes, gasas e hisopos para limpiar el estómago, lubricantes en base a agua, una jeringa de 10. Hoy en día ha cambiado mucho esto con la bata, cubrebocas, EPP por la cuestión de los aerosoles. Esto lo sugieren algunas guías, tener un tubo endotraqueal ahí guardadito, porque si no le puedo meter la cánula, le meto un tubo. Váyase a urgencias, vaya con el otorrino, pero ahí tengo una medida de seguridad de que el paciente siga respirando. Tela adhesiva, los filtros de humidificación que les enseñé anteriormente, esto que no existe habitualmente aquí en México, pero es importante, un manómetro. ¿Cuánto lleva de presión el globo? ¿Qué vamos a hacer con el globo? ¿Cuánto le ponemos? Ponle 10. Y van los 10 en la jeringa y el globito está así a tensión, eso puede necrosar la mucosa, ¿ok? Todo esto habitualmente viene estéril, pero hay unas guías en las cuales podemos leer que pues obviamente el paciente pues, a veces no está en las mejores condiciones para realizar un cambio y se necesita hacer. Hay que tener en cuenta que este procedimiento no tiene por qué ser estéril, pero sí debe ser muy limpio, ¿ok? Yo he visto videos así educativos de la parte médica de traqueotomía donde en el coche le están cambiando la traqueotomía a un niño antes de bajarse a la escuela. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya tienen el conocimiento y la destreza para estar manipulando este tipo de dispositivos médicos sin ningún problema. Cuando tengamos un caso especial y tengamos un caso en el cual nos pueda dar miedo, bueno, podemos tener un ambú, un oxímetro, una lámpara, un fibroscopio, un broncoscopio, toallas, desinfectantes, nitrato de plata, dilatadores traqueales. Digo, esto sí, a lo mejor para casos muy especiales, pero si tuviéramos únicamente esto, seríamos capaces de cambiar una cánula sin ningún problema. ¿Cómo vamos a hacer lo del cambio de la cánula? Tenemos nuestro kit y algo que dice, double check, verificar nuevamente que tengamos el mismo número de cánula que el paciente tiene. Ah, tiene una 7, me volteo una 7 y cuando hago así ya le quité la cánula y dije, no era 7, era 6. O tiene una 9 y tengo una 6 porque me confundí, la vi al revés. No, siempre hay que checar 2 veces que tengamos el número correcto de cánula, el tipo de cánula que tenemos. Normalmente vienen con esta etiqueta, dice que es fenestrada, es una 7.0. Cuando nosotros lo abrimos, lo primero que debemos de hacer es ver que esté completo el kit y si es una cánula con globo, corroborar el globo afuera. Le echo aire al globo, veo que esté sellado, que no tenga ninguna fuga y retiro el aire. Introducir la guía y lubricar. No entra seca, no entra así a la fuerza. Duele, es un plástico al fin y al cabo, ¿no? La posición del paciente es igual importante. Digo, si lo hacemos en un consultorio, le podemos poner un rociero, un rollito, una almohadita para que el paciente hiperextienda el cuello. Si el paciente usa oxígeno suplementario o si tenemos la capacidad de tener oxígeno ahí en el consultorio, bueno, preoxigenar al paciente para corroborar que la saturación sea buena, ¿sale? Porque a veces tienen secreciones o el paciente incluso va a cambio de cánula porque no pueden respirar. La preoxigenación es importante. Si es necesario, lo podemos aspirar antes del cambio de la cánula para mejorar secreciones. A veces van porque las secreciones son derivadas de una infección de la cánula de traqueotomía. Siempre es importante aspirar. Aquí, si se fijan, ni siquiera está utilizando guante la persona que está haciendo esto. Digo, debe ser un procedimiento limpio.
Siempre, obviamente, el lavado de manos es sumamente indispensable para manejar este tipo de situaciones con los pacientes. Pero en casa esto se vuelve tan habitual que literal hasta a veces los mismos pacientes se aspiran solitos como si nada. Entonces es muy importante que antes de cambiar la cánula tengamos estas 3 situaciones pendientes para que posteriormente decidamos ahora sí, vamos a empezar a cambiar esta cánula. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aflojar las riendas, siempre sujetando la cánula correctamente con el pulgar y el índice, así como en la imagen. Vamos a limpiar el estómago, ya que aflojamos las riendas, vamos a limpiar el estómago con una gasa, con un hisopo, podemos utilizar agua oxigenada al 50%, podemos utilizar solución salina que quede limpia, así como se ve, podemos utilizar los hisopos abajo antes de retirar la cánula de traqueotomía. Vamos a desinflar el globo, algo muy importante, si el paciente está conectado a un ventilador, no lo vamos a desconectar porque todavía faltan varios pasos antes de que le quitemos el oxígeno al paciente. Entonces, vamos a desinflar el globo y vamos a retirar la cánula con una maniobra semicircular. Recuerden que es una curvatura y cuando yo la saque, obviamente voy a chocar con el pecho, entonces tengo que girarla en 45 grados hacia afuera para poder retirarla, al igual que para introducirla. Ya una vez que quito la cánula, voy a revisar el estoma, porque el estoma puede tener ciertos cambios, puede tener infecciones, puede tener cicatrices, puede tener fístulas. Entonces, sí es importante revisar el estoma. En teoría ya lo limpiamos previamente antes de retirar la cánula, porque el tiempo que tenemos para volver a ponerla no es mucho. Y luego vamos a insertar la cánula. Ya que está el estoma así, el paciente le quité las riendas, le quito la cánula, veo que esté limpio, si hay necesidad le limpio nuevamente y vuelvo a introducir la cánula de traqueotomía. Es sencillo, debe estar lubricada, el globo debe estar desinflado, bien desinflado para la introducción de la cánula, ¿ok? Y al ponerla, pues el paciente inmediatamente va a respirar. ¿Qué va a pasar? El paciente va a toser porque es un cuerpo extraño, va a resultar un reflejo toxigénico. Entonces, ya una vez que colocamos la cánula, lo primero que hacemos es retirar la guía porque eso es un obturador, eso está obstruyendo la luz de la cánula. Inflar el globo. Estos son los manómetros que les comentaba. Normalmente, este es un manómetro especial para traqueotomía, donde tenemos indicadores en verde y rojo. Verde es la presión que debemos utilizar para el globo. Normalmente va entre 20 y 34, 30 centímetros de agua, porque más de esto, el paciente va a empezar a tener necrosis de la mucosa. Entonces, traqueomalacia, van a tener problemas, obviamente, pues, de infecciones, y esto, pues si lo usan de manera prolongada, pues va a repercutir en el paciente. Y posteriormente fijar el cuello, como vimos, la colocación de las riendas, un nudo cuadrado, puede ser de velcro. Normalmente cuando es una cánula nueva trae la sujeción. Entonces es muy importante que nosotros hagamos todos estos pasos para que podamos cambiar una cánula sin ningún problema. Ya que nosotros ponemos la cánula, podemos utilizar succión nuevamente si es necesario. Y algo muy importante, colocar la endocánula. Literal, piensan que a veces ya terminamos el cambio de la cánula y la endocánula se queda en la cajita. Hay que ponerle la endocánula al paciente. Si es necesario, ya después lo conectamos al circuito del ventilador y le ponemos un protector entre la piel y la cánula, que a veces le decimos gasa pantalón. Hay incluso marcas comerciales que tienen ya prediseñados los protectores estomales para que no se vaya a lastimar la piel. Si el paciente está conectado a ventilador, normalmente pues es un aparato que está introduciendo aire a presión, entonces pueden llegar a tener enfisema celular subcutáneo. Debemos tocar que no haya este enfisema. ¿Okay? Este estoma, como les digo, se debe poner una gasita pantalón, así como vemos aquí, pues una gasa cortada, hay técnicas incluso para hacerlo. El estoma lo tenemos que estar limpiando frecuentemente, tenemos que protegerlo con este tipo de dispositivos. Por ejemplo, este es de la marca Smith & Nephew, en la cual tienen pues obviamente unos cojincitos que protegen la piel. Muchas veces, sobre todo las cánulas metálicas, que digo, no son de plata como tal, pero tienen a veces aleaciones y el paciente presenta alergias por el tipo de cánula o por el plástico. Este tipo de protectores son buenos. Se pueden utilizar parches hidrocoloides, se pueden utilizar estos parches específicos para traqueotomía, una gasita en pantalón. Siempre debemos estar pendientes del estómago, porque el estómago obviamente pues es piel, va a tener reacción a un cuerpo extraño, puede haber alteraciones, infecciones, alteraciones que obviamente tenemos que dar cuidado. La endocánula hay que estarla limpiando frecuentemente. Normalmente, dependiendo del tipo de marca, hay muchas maneras de retirar la endocánula. Esta, por ejemplo, que es de la marca Chili, se gira y tiene incluso aquí membretado hacia donde se asegura y hacia donde se zafa, la retiramos.
traen muchas veces cepillitos, si no hay cepillitos, venden los cepillitos para estar limpiando la endocánula. Las endocánulas también se venden, no es fácil de conseguirlas aquí en México, pero sí en otras partes del mundo se venden como un extra, sale como parte de la traqueotomía. El paciente a veces pasa horas o días sin limpiar la endocánula. La endocánula se debe limpiar cada vez que el paciente lo necesita. No es cada 8 horas, no es cada 12 horas. Hay pacientes que tienen más secreciones y requieren una limpieza de endocánula cada hora. Hay pacientes que cada 8, que cada 12. Todo va a depender del paciente en particular. Y es una pregunta que muchas veces el paciente, y doctor, ¿y cada cuánto? Cada vez que lo necesite, que esté tapada, que tenga muchas secreciones, vamos a limpiarla, que esté permeable, porque esto es una medida de seguridad para que la cánula no se vaya a tapar. Si ese moco, si esa flema se seca, va a ser un tapón y el paciente va a tener problemas para ventilar y no vamos a ser capaces de liberar esa obstrucción. Entonces, lo que hace esta endocánula es como una segunda camisa que la retira y vuelve a permeabilizar la cánula. Muchas veces en los hospitales pasa que no se las ponen y ¿saben cuál es la solución? Y el paciente tiene tapada la cánula. Abrir otra cánula y ponerle una cánula nueva. Lo que cuesta estar cambiando cánulas de manera innecesaria solo porque tiraron, rompieron, no sabían para qué era este aparatito que va dentro de la cánula. Muy importante. Enfermería no sabe muchas veces para qué es y eso es por una falta de capacitación. Un tema importante en la cuestión de la cánula, cuando nosotros tenemos un hueco aquí en el cuello y tenemos un plástico aquí en el cuello grande que agarra la tráquea, va a hacer que nosotros no tengamos la capacidad adecuada para deglutir porque esta cánula va a fijar el eje laringotraqueal y el paciente va a sentir que no puede tragar o va a salir comida por el estómago y enseguida ven comida en el estómago y decimos, tiene una fístula traqueoesofágica. Y no es que tenga una fístula traqueoesofágica, es que a veces el globo está inflado y obviamente cuando el paciente deglute el globo está fijando la tráquea y no permite que la cánula suba. A veces es porque el paciente tiene alguna alteración neurológica en la dinámica de deglución y eso no permite que tengan adecuado control o fuerza para la deglución. Igual tienen que tener en cuenta que estos pacientes normalmente presentan aspiración y la cánula es un método de seguridad para que no se vaya a ir alimento a los pulmones y todo salga por aquí. Hay que tener en cuenta que hay pacientes neurológicos que incluso ya tienen gastrostomía y solo porque tienen gastrostomía a veces no los estimulamos para comer porque digo, nada más tener el estímulo presente. Hay pacientes que solo necesitan el estímulo para poder darles una buena rehabilitación. De igual manera, la higiene oral es importante. El paciente tiene cándula, está postrado, ni le lavan los dientes, el paciente normalmente tiene la boca abierta, la saliva pues obviamente no es en la misma secreción, tienen caries. El paciente que está postrado con una cánula de traqueotomía, una gastrostomía, no vuelve a ver al dentista en su vida, ¿eh? Es difícil que vaya el dentista a ver esa casa. ¿Por qué? Porque pues, obviamente requiere sus herramientas, pero la parte de la higiene oral es sumamente importante. De si le damos de comer por acá y el paciente no tiene una buena higiene oral, son puntos donde podemos tener infecciones, tener aumento de secreciones, tener hongos, candidiasis oral solamente por la respiración oral, por tener la boquita abierta, por tener falta de uso de la boca realmente. Entonces, estos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta porque igual las cánulas se pueden colonizar con este honguito. Un tema importante que yo creo que a ustedes como colegio les interesa mucho es la parte de la comunicación con el paciente traqueotomizado. Hay que darle al paciente que tiene una traqueotomía los medios para poder comunicarse. Lo más sencillo y lo primero, un papel y una pluma. Literal, llega el paciente, le hacemos esto y esperamos que nos esté hablando a señas. Denle un papel y una pluma para que se comunique los primeros días en lo que aprende a hablar, en lo que le enseñamos a hablar. Existen otro tipo de estrategias, otras partes que se utilizan de manera más frecuente en otras partes del mundo, como tableros abecedarios. Esto es muy común, por ejemplo, en los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Es impactante cómo con los ojos van haciendo palabras a 1000 por hora, así pestañeando, solo con el tablero. Y eso es algo muy útil. Hay dispositivos de comunicación alternativa que pues, son electrónicos, que tienen como que cosas muy comunes que el paciente puede pedir, apretar un botón, baño, no quiero, me quiero levantar. Entonces, son dispositivos que pues obviamente son mucho más accesibles para la gente que pues obviamente dispone del recurso para estos dispositivos electrónicos. Los celulares hoy en día, escribo en el celular y Google me lee, o sea, eso es algo muy importante, acceder a este tipo de cosas para no romper esa comunicación con el paciente. Obviamente el lenguaje de señas es algo que podrían utilizar los pacientes y sobre todo algo muy barato y muy fácil de acceder, una válvula fonatoria.
Si yo le pongo una válvula unidireccional a los pacientes, que es esta válvula, por ejemplo, se llama Passy-Muir, lo que hace es que al momento de ponerle la válvula voy a bloquear en una dirección, va a permitir la entrada de aire a través de la válvula, y si tengo una cánula fenestrada va a permitir que el aire suba sin ningún problema y el paciente no se tenga que llevar el dedito aquí al cuello para poder hablar. Si el paciente no tiene una cánula fenestrada, con que tenga una cánula menor al calibre del que tenía y permite el pase de aire a través de la cánula y la tráquea, obviamente va a poder hablar, pero lo ideal es ponerle la cánula del tamaño que el paciente requiere, con una fenestra que esté fenestrada y utilizar una válvula fonatoria. Con eso el paciente puede hablar sin ningún problema. 300, 400 pesos cuesta una cánula fonatoria. Ay, no las usamos. Hay que dejar que el paciente que tiene traqueotomía se comunique. Hay que enseñarles la parte de rehabilitación foniátrica de este tipo de pacientes, la terapia de lenguaje de estos pacientes es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos un paciente traqueotomizado, le debemos decir, tiene que ir a terapia porque tiene que volver a hablar, tiene que volver a comer, porque hay pacientes que pueden. Y el paciente aprende a hablar empíricamente. Un día se da cuenta que si se tapa, habla. Y no les decimos que pueden hablar. ¿Ok? ¿Qué puede afectar que el paciente pueda hablar? Que tenga una obstrucción muy grande, por ejemplo, que tenga un tumor en la laringe y obviamente con o sin cánula no va a poder hablar. Que tenga una alteración en la función cordal, por ejemplo, que no se mueva, algún problema neurológico no permita la movilización de las cuerdas, que la cánula sea muy grande o que el tipo de cánula no favorezca la fonación, que no tengan esfuerzo respiratorio, que no tengan el esfuerzo para poder exhalar aire, algún problema cognitivo, la edad, paciente pediátrico. Los niños no aprenden a hablar porque los traqueotomizan desde muy temprana edad. Son niños que solamente con gestos, a veces con bisílabos o a veces nada más es así, literal, gutural el sonido, porque realmente no los estimulan los papás a hablar, porque lo primero que les dicen es nunca va a hablar, cuando no debe ser. ¿Ok? Y algo muy importante, ya el paciente a lo mejor tiene la cánula, ¿cuándo le voy a quitar la cánula? Uno, cuando ya no requiere una ventilación mecánica, cuando ya no haya obstrucción de la vía aérea. ¿Y cómo lo voy a corroborar? Pues bueno, le tapo con el dedito aquí en el consultorio y le digo, a ver, hable, respire profundo. Ah, y sí puede hablar, significa que no hay ninguna obstrucción, que el paciente no tenga estridor o dificultad respiratoria, que si por ejemplo el paciente no tolera estos dos y yo le hago una endoscopía, ver que todo esté bien, las estructuras glóticas, que no haya ninguna patología una vez que disminuyo la luz de la cánula, que el paciente tenga una tos efectiva, que tenga la capacidad de toser, que tenga secreciones mínimas, que tenga la capacidad de remover un tapón o pedir ayuda. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Estos son unos criterios que se llaman Cincinnati, digo, es técnicamente lo mismo que podamos decidir para decanular un paciente. Normalmente pues hay muchas técnicas de decanulación, digo, no vamos a estar tanto en detalle de las técnicas, pero pues podemos utilizar un tapón y si el paciente tolera podemos ir reduciendo la cánula, lo podemos hospitalizar, podemos incluso hacer una decanulación directa, va a variar mucho del médico, pero pues sí es importante que sepamos que podemos incluso valorar si el paciente amerita una decanulación, si es candidato a una decanulación, hacerlo de manera oportuna. Hace poquito operé un paciente, no lo pudieron intubar, le hizo una traqueotomía, lo decanulé a los 3 días. ¿Por qué? Porque no iba a mandar un paciente que no requiere una traqueotomía con una cánula, no lo amerita. Complicaciones, no sé cómo vamos de tiempo. Complicaciones, podemos tener varios tipos de complicaciones por hacer una traqueotomía. Tenemos que conocerlas porque nos podemos enfrentar a esto. Las tempranas normalmente son de los primeros 10 días. Puede haber hemorragia, obstrucción, enfisema subcutáneo, neumotórax, infección, celulitis, una decanulación accidental, tejido de granulación. Entre las tardías tenemos la estenosis o la traqueomalacia por el uso del globo a tanta presión muchas veces, fístulas traqueoarteriales o traqueosofágicas que suelen ser de mucho sangrado e incluso pueden ser mortales, sobre todo en la fístula traqueoarterial en donde hay una erosión de la arteria inominada, aspiración, o sea que se vaya alguna secreción a la vía aérea, neumonía, distonía, obstrucción, disfagia, que es lo más común que existe en los pacientes que tienen traqueotomía, nuevamente la decanulación accidental y la disminución de la fonación. Eso es lo que va a pasar de manera tardía. Existen reportes, digo, de qué es lo que se complica más, qué es lo que sucede más, y lo que más sucede es la decanulación accidental. Y es por eso que debemos saber cómo poner una cánula, porque a cualquier persona, a cualquier paciente, se le puede salir la cánula. Si está en cama, si está postrado, lo giraron para bañarse, lo giraron y el ventilador jaló la cánula y se sale la cánula. Llamen al otorrino, corran. Si el otorrino está
en otro lado, obviamente no va a poder llegar. Eso es una cuestión de minutos. Entonces, debemos saber cambiar una cánula, poner una cánula. La infección es el segundo lugar, el tercero es la obstrucción, sangrado, estenosis, neumotórax. Entonces, al ser la decanulación una de las principales complicaciones, esto nos lleva a entender que debemos aprender a cambiar y a poner una cánula de traqueotomía. Hay guías en los cuales nos dice cómo hacerle para cambiar la cánula en caso de una decanulación accidental. Lo dividen de una manera importante. Si el paciente tiene una traqueotomía menor a un mes, menor de 7 días, es muy peligroso, pero menor de un mes y se decanula, si el paciente está estable le ponemos oxígeno y recolocamos la cánula con visualización fibroscópica desde aquí o de aviso al cirujano. Pero si el paciente está inestable, le pongo rápidamente una mascarilla con oxígeno, le aviso al cirujano, tapo la traqueotomía y lo intubo de manera orotraqueal. Digo, si se puede. ¿Por qué? Porque las traqueotomías tempranas en estos tiempos no van a haber formado adecuadamente el estómago. Normalmente les toma no 30 días, pero en la primera semana, si el paciente se decanula, no van a ser capaces de meter la cánula de traqueotomía tan fácilmente. ¿Por qué? Porque obviamente pues va a haber sangre, el tejido todavía está friable, la tráquea todavía no hace una cicatriz. Entonces, estos son los pacientes que normalmente se pueden complicar cuando hay una decanulación. Pero está el paciente que tiene más de 30 días con una traqueotomía. Ese es al que menos miedo le tienen que tener de que se le salga la cánula. ¿Por qué? Porque el estómago ya está bien formado, ya está bien hecho. Y si ustedes tienen el conocimiento de cómo poner la cánula de traqueotomía, van a ser capaces de hacerlo sin ningún problema. Si el paciente es estable, que es la mayoría de los casos a veces en este tipo de pacientes, le pueden poner oxígeno, pueden recolocar la cánula, sencillamente, sin ningún problema, el estómago está ahí, no hay sangrado, se le salió. Hasta los pacientes se sacan la cánula de traqueotomía sin ningún problema. Y si no es posible, pues bueno, ya le hablo al cirujano. Pero si el paciente está inestable, pues sigue siendo lo mismo. Le aviso al cirujano, tapo la traqueotomía y le pongo un tubo por la boca o por el estómago. Lo ideal es nada más que el paciente ventile en lo que llega alguien a auxiliarnos. Pero esto es lo menos probable cuando nosotros tenemos traqueotomías de más de 30 días. El estómago está totalmente formado, es muy fácil volver a recanular a un paciente, no hay ningún problema. Cabe aclarar que esta recanulación no dice traqueostomía, no estoy hablando de los pacientes laringectomizados, porque hay pacientes laringectomizados que no usan ni siquiera cánula. O sea, que ya los oncólogos dicen, no, usted ya no se ponga nada y no se les va a cerrar el estómago porque tiene una traqueostomía. La tráquea está suturada a la piel, entonces eso obviamente va a hacer que no se cierre tan fácilmente. Entonces, esto pues obviamente los pacientes no usan cánula, tienen válvulas fonatorias que permiten que el aire pase entre la tráquea y el esófago y puedan emitir voz. También son cosas que debemos de tener en cuenta. En ese tipo de pacientes, el tema de traqueostomía y de laringectomía y de voz posterior es otro tema que sería muy bueno en algún punto tocar, pero sí sería bueno entender que estamos hablando del paciente únicamente que tiene una traqueotomía, que tiene laringe, que tiene glotis, que puede tener y generar voz. Estas son imágenes de algunas complicaciones, el estoma, la celulitis, infecciones a nivel de periostomal, puede ser por una infección cutánea, puede ser por la misma infección que tengan pulmonar, que pues obviamente pues una colonización por pseudomonas o alguna bacteria, derivado a la falta de cambio también de cánulas de traqueotomía. Igual los pacientes llegan a tener las cánulas muy sucias, se tiende a hacer tejido de granulación alrededor del estómago, por eso en una diapositiva decía que el nitrato de plata, porque podemos cauterizar ese tejido inflamatorio. Esto me habla de que obviamente el paciente tiene algo, una cánula muy vieja, sucia, que el paciente no ha realizado un cambio de manera oportuna, son granulomas, acá se ve otro granuloma. Esta imagen es una imagen de un paciente laringectomizado con una válvula tipo Provox, en la cual tiene una fístula traqueoesofágica y le permite generar voz. El paciente no tiene laringe. Vean la diferencia del estómago, cómo se ve, es un estómago que está totalmente suturado, es un estómago bien formado. Acá se ve un granuloma, pero esta válvula va a permitir que el paciente pueda respirar y pueda llevar el aire hacia el esófago y poder generar voz. ¿Vale? Digo, luego es otro tema, la voz erismofónica y todo el relato. Tapones de moco, ¿ok? Los mocos asesinos que ocluyen esas cánulas. A veces hay que retirar la cánula completamente porque no traían la endocánula y el paciente obviamente no lo podemos ni con la aspiración, no pasa. No hay nada que pueda quitar este moco acá.
hemorragias. Esta es una imagen de una hemorragia por una erosión ahí de la arteria innominada. Son muy sangrados masivos, de repente es urgencia esto, ¿ok? Cuando hacemos endoscopías podemos ver granulomas en la tráquea que estén ocluyendo, que no sean candidatos a decanulación porque tienen procesos inflamatorios. Podemos ver, incluso hacer laringoscopías y podemos ver sinequias. A veces es por intubación prolongada, a veces es porque el paciente tiene alguna alteración glótica que no permite que el paciente pueda tener una buena ventilación a través de la glotis. Podemos hacer laringoscopías, broncoscopías, estenosis traqueales, que nos permitan, pues, ver qué tiene el paciente. Esto puede ser derivado de la complicación de una traqueotomía por la misma incisión o por la misma estatus de traqueotomía, de estar portando la cánula en malas condiciones, con infecciones, con globos con demasiada presión. Entonces, eso es lo que debemos evitar en este tipo de pacientes. ¿Okay? Guías, hay muchas guías. Lamentablemente no hay en México. Es algo que es muy triste que no tengamos guías. ¿Y saben qué es lo peor? Estas guías están dirigidas no solo para el personal médico, para la gente que cuida a los pacientes con traqueotomía. Hay mucho sobre las cánulas pediátricas. Por ejemplo, esta es la guía que usa Shiley específicamente para las cánulas pediátricas, para el cuidado en casa. La American Thoracic Society también tiene guías de cómo es vivir con una traqueotomía, paso a paso para el cuidado de la traqueotomía. Este es del Mount Sinai, en donde dice igual educación en salud para el manejo de traqueotomía. No hay aquí, no tenemos guías como tal para saber, para enseñarle. Cuando el paciente sale con la traqueotomía al consultorio, no le damos algo para que el paciente aprenda, un folleto, una guía, para que el paciente aprenda a cuidarse. Lo decimos y esperamos que el paciente lo aprenda en un segundo y que se vaya a su casa y se aventure con la traqueotomía. Eso es uno de los errores más grandes. Para terminar, para concluir, pues me interesaría comentar que debemos mejorar la educación en salud en cuanto al cuidado de la traqueotomía al paciente, al familiar, al cuidador, al médico, a nosotros, al personal de salud. Tenemos que también aprender a cuidar de una traqueotomía. Debemos adiestrarnos, no porque digamos, es que no soy otorrino, no tengo pacientes con traqueotomía. Enfermería, como decía ese texto, enfermería, terapistas de voz, internistas, intensivistas, neumólogos, deben tener la capacidad porque son los pacientes que les van a llegar. Igual a ustedes les va a llegar como terapia de lenguaje, les va a llegar pacientes con traqueotomía y no le deben de tener miedo. El miedo es algo terrible cuando tenemos al paciente traqueotomizado. El miedo va a hacer que nosotros no hagamos algo que el paciente a lo mejor va a necesitar o va a ser una barrera para el paciente. Deberíamos trabajar más en guías para esto en nuestro país. ¿Por qué? Porque el paciente lo necesita, porque hay mucho paciente traqueotomizado por otro tipo de patologías, no saben o no tienen algo escrito o no tienen a quién creerle o no saben si lo que dice Google es cierto. Entonces debemos asesorar mucho mejor al paciente, romper ese estigma. ¿Ok? No ver al paciente feo porque tiene una traqueotomía, no decirle las cosas así literal. Usted no va a hablar, usted ya no va a poder comer, esto es para toda la vida. Son mentiras que a veces no vienen ni al caso con los pacientes porque ni siquiera sabemos qué tiene el paciente de base o porque no llevamos al paciente una rehabilitación porque no se lo decimos como médicos. Entonces, romper ese estigma e incluso iniciar la inclusión y la rehabilitación de manera temprana. No esperar a que el paciente lo vea a alguien y diga, ay, tú puedes hablar, ¿por qué no hablas? No, pues nadie me dijo, no, desde primero cuando sale el paciente traqueotomizado, miren, le vamos a empezar le vamos a mandar con estos especialistas porque necesitamos que usted empiece a hablar. ¿Para qué? Porque a lo mejor con esta rehabilitación usted va a ser capaz de una decanulación temprana, va a ser capaz a lo mejor no de decanularse, pero va a tener la capacidad de tener una muy buena calidad de vida. Tengo pacientes que tienen problemas en el trabajo porque tienen una cánula, solo porque tienen la cánula de traqueotomía, porque se ve feo. Porque no puede ser, eso es discriminación, ¿eh? O sea, es que no puede andar uno con la cánula. Entonces, es un tema interesante, la verdad es que hay mucho de qué hablar, pediatría es otro tema, la laringectomía es otro tema, pero pues espero que haya sido útil para ustedes entender cómo cuidar la cánula y pues poder abordar un poquito más y perderle el miedo de la traqueotomía. Pues gracias, no sé si hay alguna duda, algún comentario. La verdad es que sí, nosotros como coñatas batallamos con eso porque cuando nos llegan los pacientes ya tenemos frente a nosotros casos que podían haber sido más sencillos, claro. Acompañar y se realizara en realidad un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario
que el paciente tuviera la información, porque yo creo que ya de por sí el tener, o sea, el someterse a ese procedimiento ya implica un cambio radical en su vida. Y en nosotros marcarle de que esto no lo va a poder hacer, y eso tampoco, y eso tampoco. Y no darle la posibilidad de que veamos qué es lo que se puede lograr, también impacta mucho en su estado emocional y en su memoria. Yo estoy de acuerdo con ustedes, Claro. hay muchos trabajos por delante. Sí, es un tema bueno que hemos dejado de lado. La verdad es que no le damos importancia al paciente traqueotomizado. Y ustedes, como foniatría, hay mucho que se puede hacer. O sea, el paciente debería llegar con ustedes. O sea, no lo mandamos, es la verdad. O sea, no pensamos en que el paciente debe ir al foniatra porque pues, usted no va a hablar nunca. Entonces, se tiene que romper mucho de estas como ideas que están muy cristalizadas. Sí, totalmente. Totalmente. Y hay que invertir porque cuestan, ¿eh? Las cánulas son caras. Digo, una cánula fenestrada, a lo mejor 1,200, 1,300 pesos, de una marca, por ejemplo, Portex, una válvula fonatoria de 400 pesos, pero son casi 2,000 pesos que el paciente va a invertir. Vamos a poner cada 3 meses, digo, para tener en cuenta que se va a hacer el cambio así a 3 meses, pero cada 29, cada mes, cada 3 meses, invertir 2,000 pesos, pues requiere también tener el recurso. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Marisol, A ver. tenemos alguna pregunta. A ver. ¿La escuchamos? No, ¿la vamos a escuchar? Levanta la mano. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Una pregunta, ¿cómo podríamos conseguir las válvulas fonatorias? Porque yo veo pacientes traqueostomizados y ha sido un poquito complicado el conseguir las válvulas fonatorias. Inclusive los otorrinos, los médicos, oncólogos, cirujanos de cabeza y cuello, no saben dónde dirigir a los pacientes para comprar estas válvulas. Ok. Bueno, a nivel nacional obviamente hay distribuidores tanto de Portex como de Chile. Aquí en Yucatán, yo normalmente mando a mis pacientes a una empresa que se llama FGL, que está por la Alemán. Ahí si quieren les paso el dato, donde venden cánulas de marca Portex, venden marca Vivona también, y hay válvulas fonatorias ahí. Literal cuesta como 350 pesos. A veces no hay, pero se pueden hacer los pedidos para que las envíen. Digo, no sé si la doctora es de acá de Mérida, ¿verdad? Sí. Ok. Pero existe una empresa aquí, digo que es con la que digo, ya dije el comercial, pero es con la que habitualmente yo envío a mis pacientes porque tienen la disponibilidad de, si no hay, pedirlo, y normalmente la marca de cánula que utilizan, que es la Portex, que es una bastante comercial, es bastante sencilla y tienen fenestradas, no fenestradas, tienen válvulas, tienen riendas, tienen pediátricas de marca Chile, tienen mucha variedad. Está por la Alemana el lugar. Si quieren luego les paso el dato con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Listo. Vale. Bueno, como siempre, no hay nada mejor que la opinión de un experto. Agradecemos su presencia aquí. Esperemos que no sea la única vez. Y le entrego su reconocimiento, doctor. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias por la invitación. Gracias.